el público físico. Ah, pero me sienta aquí primero contigo y ahora cuando con la presentación. Hola amigos de Guayuris. Hoy estamos en Teruel. Hoy estamos en la provincia de Teruel de nuevo, después de este verano de haber hecho un viaje pues, muy largo por aquí, por estas tierras. Estamos encantados de volver a este pueblo con este nombre tan curioso y tan difícil a veces de pronunciar, ¿no, Pilar? Valdealgorza. Valdealgorza. Es difícil de pronunciar, pero la verdad, pero inolvidable. Una vez ya que te lo aprendes, esto es muy difícil. Y estamos retransmitiendo en directo, tanto en YouTube como en TikTok, pues para toda España, para miles de nuestros seguidores, ¿no, Pilar? Pues sí, amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias. Y primero de todo, quiero dar las gracias a Reyes, a la alcaldesa, y a José Antonio y a la gente que nos ha recibido, que de verdad es un auténtico honor que ahora mismo, con el día tan feo que hace, con la cantidad de actividades que hay ahí fuera, que estéis aquí escuchando, que queráis ver la exposición. Antonio, Fina, gente que ha venido a saludarnos, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a dejar a la señora alcaldesa que nos presente y que dé inauguración a esta actividad. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos. Madre, esto parece Stargate. Es que me viene un poco grande. Yo ya lo siento por todos esos que estáis al otro lado de la pantalla. A mí lo que me mola es la gente física, la que está aquí presente y a quien yo voy a dirigirme, y por extensión a todos los demás. Pero hoy es ya el último día, el tercero de las jornadas técnicas. Yo tengo que reconocer que a Pilar no la conocía, ni tu reputación tampoco, tu buena reputación, pero tengo que reconocer que con lo que hemos estado hablando en esta media hora que nos hemos conocido, ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, que has dicho, venimos del futuro, ¿no? Entonces, siempre es la incertidumbre de que tenemos al otro lado de unos años, entonces me parece súper bien que nos arrojes un poco de luz sobre ese futuro que tiene esta tierra a la que tanto queremos y a la que hipotéticamente hay gente que le quiere hacer daño. En consecuencia, pues intentaremos defendernos con las armas que tengamos y si nos ayudáis a hacerlo, pues muchísimo mejor. ¿Vale? Para eso hemos venido y sobre todo esa es nuestra misión. A Guayuris llevamos ya muchos años, ya son 6 años desde que se fundó, aunque bueno, pues el gobierno está intentando por todos los medios destruirnos, pero bueno, ya lo explicaremos. Pero la labor está ahí, la función y nuestro compromiso es informar, aunque duela, aunque sea escatológico, siempre sujeto a defender nuestra Constitución, a defender el Estado de Derecho, pero sobre todo a daros herramientas para que entendáis qué es lo que tenéis enfrente y para que cuando tengáis ese contrato y lo que va a ocurrir en breve, porque ya está en breve, va a empezar a pasar, sepáis cómo reaccionar e incluso cómo revertir alguna situación. Bueno, pues por el futuro de nuestra tierra, que supongo que algún equilibrio tiene que haber. Exacto. Algún equilibrio tiene que haber, pues por ese equilibrio, por el equilibrio de la provincia de Teruel y por nuestra comarca, vamos a hacer oídos de lo que nos decís y que sepamos que os tenemos ahí siempre para asesorarnos, ¿vale? Pues muchas gracias, Pilar. Y gracias a todos por venir. Pues amigos, vamos a empezar nuestra ponencia. Como luego se van a entregar unos premios, pues vamos a tener que darnos un poco más de prisa de lo habitual, porque nuestras ponencias suelen ser un poquito más largas. Pero bueno, intentaremos explicarlo lo más rápido y lo mejor que podamos, y también os cederemos pues una ronda de ruego de preguntas que queráis hacernos sobre tanto de la situación de la zona pues como de España en general. Y ahora me voy a acercar al público y, como detalle tanto para los organizadores de esta maravillosa feria como el ayuntamiento de la localidad, vamos a firmar entre todos este botijo de recuerdo
por el agua pública, por un agua de calidad y por un agua para todos. Y siempre empezamos nuestras conferencias con esto. ¿Qué es esto? ¿Quién ha pagado alguna vez por beber en un botijo? Que me levante la mano. Señora alcaldesa, ¿ha bebido usted apagado? He bebido en botijo, pero no he pagado por él. ¿Qué es esto? Esto es el botijo del siglo XXI. ¿Por qué pagamos por ello? Y esto es siempre nuestro comienzo y es para entender realmente que esto es poder. El agua es poder y precisamente Teruel es uno de los lugares donde nacen los principales ríos, donde tenéis ríos de verdad con una calidad increíble, con una cantidad increíble y sobre todo porque es la guerra del agua la que está empezando a correr y sobre todo la que está empezando en Teruel, en Soria, en los lugares donde se está haciendo muy pero que muy importante esa lucha. Y hoy en esta conferencia sobre agricultura y expropiaciones en la era de la manipulación climática vamos a empezar con esta información. ¿Me pongo yo ahí y voy pasándola? Porque se vas a hacer Sí. Vale. Pásate. Me paso. ¿Se ve ahí bien? Vale, perfecto. Bueno, aquí tenéis todas nuestras redes. Voy a ir un poco de prisa porque como tenemos luego el evento de la entrega de premios, para no comernos el otro evento, pero bueno, si luego queréis que aclaremos alguna de las diapositivas, pues lo vamos ampliando. Solo podemos vivir 5 días sin agua. Fijaros la importancia que tiene el controlar el agua, el poder acceder a ella, tanto en el abastecimiento como en el riego, como incluso en el uso industrial. Esta es nuestro hándicap y nunca nadie había pasado esa línea roja, ese control. El agua era un bien común, era un interés general y no se podía comercializar. Pero desde el año 2004 eso se ha roto. Esto está empezando a tener ese problema de que un fondo de inversión se está quedando con el control del agua en España. Y es que el agua es un derecho o una mercancía. Depende de si la necesitas o si la tienes. Fijaros esta viñeta, cómo en una cosa tan sencilla dice tanto y es a lo que nos estamos enfrentando. El ciclo del agua. Esto es lo que ahora mismo nuestro querido planeta está en todo momento generando agua. El agua contenida en los océanos a través de la evaporación, la condensación. Cómo ese agua contenida en la atmósfera a través del agua contenida en hielo, en nieve, produce esas precipitaciones, esos escurrimientos de agua a ríos, corrientes del arroyo y cómo esas filtraciones en los manantiales y en el agua que va descargando ese agua subterránea. Aquí me consta que en Valdealbofa tenéis unas fuentes donde esas surgencias están saliendo constantemente. Pues es muy importante comprobar esa calidad, pero sobre todo hay que impedir que bombas y sobre todo extracciones, como vais a ver en el proyecto Catalina, se queden ahora mismo esas urgencias totalmente controladas por terceros, que es lo que está ocurriendo en muchos lugares. ¿Y cuál es el marco legal en Aragón? Pues ahora mismo, ¿qué es la geoingeniería y cómo se aplica en Aragón? Pues definición, es la técnica a gran escala para mitigar el cambio climático, o sea, captura del CO2, gestión de radiación solar, siembra de nubes. ¿Y cómo se aplica en Aragón? Pues tenéis las capturas de carbono, gestión hídrica y energías renovables integradas. Esta es vuestra hoja de ruta ahora mismo en Aragón. A ver, espera, que esto va a tener muy claro. Vale. Y es que el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, o sea, desde el año 2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en el artículo 3, esta es la Ley de Aguas, en el artículo 3, la modificación de la fase atmosférica dice que la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. Desde el año 2001 está en nuestra Ley de Aguas, pero con anterioridad, y aquí precisamente la estrategia climática de Aragón
donde precisamente esta estrategia aragonesa del cambio climático, en el Observatorio del Cambio Climático en Aragón, el Consejo Aragonés del Clima y en la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, se está supervisando precisamente estas modificaciones. Y es que la estrategia aragonesa de cambio climático, que bueno, pues está encarrilada y sobre todo encaminada al 2030, es la consecuencia de una firme adhesión del Gobierno de Aragón al Acuerdo del Clima alcanzado en la Cumbre de París, así como las prioridades políticas europeas y nacionales que se derivan de los mismos y de los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda, por la Agenda de 2030 de Naciones Unidas. Pero, ¿qué ocurre con esta hoja de ruta? Pues que tenéis que contribuir a la reducción de un 40% de emisiones de gas invernadero respecto a los niveles de 1990. Que yo sepa que en Teruel, precisamente, muchos efectos invernaderos, cada vez hay más despoblación, cada vez se va cerrando más muchas industrias, y someter a que se tenga que reducir cuando realmente lo que hay que hacer es animar a generar, pues ya tenéis ahí una pequeña soga. Reducir el 26% de las emisiones del sector difuso respecto al año 2005. Aumentar la contribución mínima de energías renovables. ¿Pero a qué precio? Integrar las políticas de cambio climático en todos los niveles de gobernanza. Desarrollar una economía baja en carbono en cuanto al uso de energía y a la economía circular en cuanto al uso de los recursos. Pero es que el Decreto Ley 1/2023, en el que se activaban las medidas urgentes para el impulso de la transición energética y del consumo de cercanías de Aragón, que precisamente este decreto, vosotros fuisteis pioneros, el Tribunal Constitucional lo ha anulado porque precisamente la falta de justificación de urgencia y extraordinaria, porque este decreto ley lo que buscaba era precisamente tener una estructura, o por lo menos comprobar todo o controlar todas estas herramientas y estas situaciones que se están dando por parte de los fondos de inversión que están imponiendo muchas veces su ley y orden en algunos territorios, pues activando el artículo 86 de la Constitución, lo que tenéis ahora mismo es que se ha desactivado este decreto ley. El Observatorio del Cambio Climático en Aragón, a través del Gobierno de Aragón, el CSIC, la Universidad de Zaragoza, los ayuntamientos de Huesca, Zaragoza y Teruel, la EMET, los diferentes, bueno, pues lo que son los observatorios que se están en las organizaciones. Todo esto también está controlando toda esta modificación, estos cambios climáticos y esta supervisión y control de los recursos. El Consejo Aragonés del Clima, que es el Consejo, pues precisamente refuerza la gobernanza del cambio climático, impulsa las medidas de mitigación, adaptación y la realización del seguimiento de la estrategia aragonesa. Bueno, pues estas infraestructuras están controlando. El otro día cuando José Antonio me llamó y decía, a ver, necesitamos comprobar quién o cómo hacer un seguimiento a todos estos cañones de granizo, a estos centrales, a todas estas modificaciones. Y muchas veces resulta que no conocemos realmente la estructura que está controlando y que está dando orden desde el gobierno, desde nuestras diferentes instituciones, para llegar y modificar precisamente ese cambio, este cambio de atmósfera y esto que estamos viviendo en muchos territorios. Fijaros ahora mismo, aquí tenéis todas las estaciones meteorológicas que solamente ya tenéis en Teruel. Este es el listado y ahí en el mapa podéis ver en estos pequeños puntos donde constantemente se están dando los puntos y que os invitamos a que si por ejemplo estáis viendo que está habiendo mucha, poca lluvia o se está viendo unas situaciones meteorológicas un poco extrañas o atípicas, podéis acceder a los catálogos y sobre todo a lo que es toda la información que se ha ido recabando, porque tener en cuenta que esas estaciones meteorológicas llevan dando datos desde hace muchas décadas. Por eso os invitamos a que hagáis un seguimiento y que pidáis acceso a esa toma automática de esa información, porque además es la base a todos estos observatorios que os he estado relatando antes. El geodato o dato geográfico que tenéis también en el ICE Aragón es una herramienta que también podéis comprobar en tiempo real qué situación tenéis ahora mismo en Aragón. O sea, que os digo que es que si no tenéis información o no accedéis es porque no sabéis localizarla, pero ya sabéis que aquí tenéis todos estos datos y os podéis, son páginas y son accesos que además por el Convenio Internacional de Aarhus tenéis todo el derecho a tener acceso. Espera un momento que termino aquí. Las infraestructuras del conocimiento espacial de Aragón en el ICE Aragón es una infraestructura de conocimiento espacial de Aragón
con el sistema informático en el que precisamente todo el mundo, servidores, catálogos, datos, metadatos, servicios, aplicaciones y geoportales están georreferenciando constantemente Aragón. Todo esto que estáis viviendo no es accidental y va encaminado a lo que luego en breve os vamos a decir y os vamos a informar por qué se ha puesto tanto interés, sobre todo en los 10 últimos años, precisamente en Teruel, en Aragón, en Teruel, en Zaragoza y en Huesca. Y es que desde 1979, aquí tenéis el boletín oficial del Estado, hubo un acuerdo sobre el proyecto de intensificación de la precipitación entre la Organización Marco Meteorológica Mundial, el Gobierno español y otros Estados miembros. Por eso, desde 1979, aquí tenéis el boletín, se lleva modificando el clima. Y de hecho, mi abuelo Pascual, que procedía de aquí de Zaragoza y que, bueno, pues fue Aranjuez y fue el primero que llevó la manzana en espaldera y la alcachofa, en casa, siendo yo muy chiquitita, ya tengo 52 años, yo he visto las bombas para llegar y destruir nubes. No es ninguna teoría de la conspiración. Está legislado, está presupuestado y está conectado y autorizado, porque ¿quién es el responsable y quién autoriza esto? Porque aquí tenéis desde el año, por ejemplo, aquí en Madrid, nosotros en Madrid, el año 2022, el 8 de junio de 2022, pues aquí tenemos los expedientes, las autorizaciones y toda la red de, por ejemplo, todos los cañones que estaban autorizados para modificar el clima y que precisamente teníamos una sequía enorme, pero aquí estaban todos estos cañones que estaban actuando, autorizados, de yoduro de plata. Y es que la siembra y el bombardeo de nubes para provocar precipitaciones es una realidad. Se ha aplicado en las Olimpiadas, se ha aplicado en Brasil, en París, en muchos lugares se están aplicando estas metodologías. Las antenas HARP no es una teoría de la conspiración. Están ahí, están funcionando y así es como están afectando para llegar y modificar o lluvia o sequía. Y es que las administraciones implicadas en la autorización está dentro del Gobierno de Aragón, está la Dirección General de Energía y Minas, supervisa los permisos para proyectos vinculados a recursos minerales o energéticos, el Instituto Aragonés del Agua aprueba intervenciones en los ciclos hídricos de carga artificial de acuíferos. De hecho, me consta que hace poco habéis tenido trabajaron mucho el nivel del acuífero por parte de aquí en la zona de Andorra y estuvieron comprobando la resistencia y la capacidad que tenía el acuífero. El Ministerio de Transición Ecológica, que es el principal responsable desde el año 2013 que evalúa los impactos ambientales nacional, y los ayuntamientos también emiten informes de compatibilidad urbanística. José. Sí, yo os quería decir que nosotros la verdad es que de Teruel no conocíamos mucho, pero el año pasado, en el verano, pues en vez de irnos a la playa y aprovechar las vacaciones como todo el mundo, pues nos dijimos, vamos a echarle una mano a esta gente y vamos a pasar unos días investigando por la zona. Y nos vinimos al Maestrazgo y estuvimos investigando sobre el famoso clúster Maestrazgo, que habréis escuchado las dos dichosas palabritas, clúster y Maestrazgo. Y es que resulta que nuestros maravillosos amigos los ecologetas, pues junto con grandes corporaciones y muchos intereses creados, pretendían, y de hecho pretenden y siguen con el proyecto, talar 2 millones de árboles en un lugar que a ellos les interesa mucho porque debajo pues parece ser que está, si no es el segundo acuífero de España, pues uno de los más importantes de España. Talar 2 millones de árboles, nuestros amigos los ecologetas, que les pagan muy bien las grandes corporaciones, y poner esos aerogeneradores gigantescos, 125 en total, de más de 200 metros, de última generación. Claro, se les llena la boca siempre con la España vaciada, se les llena la boca con que el campo está siendo abandonado, vamos a ayudar al campo, etcétera, pero fíjate qué bien van buscando los recursos, qué bien van buscando sobre todo el agua, porque estamos ahora en el siglo XXI en una auténtica guerra por el agua.
Cuando llenan muchos campos por la zona de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, incluso en Extremadura, todo lleno de un mar de espejos, de plástico negro, ahí no dicen nada los ecologetas. Cuando ponen unas grandes naves que son centros de datos y que necesitan mucho agua para la refrigeración, los ecologetas cierran la boca con cremallera. Cuando aquí en la zona de Zaragoza también hay grandes proyectos pues, de energías renovables, como llaman ellos, auspiciadas por grandes corporaciones de hidrógeno verde, donde se destruye la molécula del agua y se destruye el agua para producir hidrógeno, los ecologetas calladitos. Pero hay de aquel agricultor que coja agua de su pozo de 7000, hay de aquel regante que coja un poquito más de agua o el agua que necesita de la acequia para regar sus plantaciones. Hay pobrecito de ese que realmente es un auténtico guardián del territorio, porque sí, amigos, los agricultores son los auténticos guardianes, no solo del territorio, sino de la cultura popular y de nuestros pueblos. Con esos no tienen ningún miramiento y se han tirado a su cuello como auténticas alimañas, ¿no, Pilar? Pues sí, amigos, y es que toda la gente que vive en las zonas rurales, para los intereses de los fondos de inversión, y hace apenas unos días hemos comprobado cómo desde la Unión Europea se ha demostrado de que se ha pagado grandes cantidades a los grupos ecologistas para llegar y fomentar las políticas verdes y todas estas nuevas leyes que precisamente han dañado al agricultor. ¿Pero por qué han dañado y han atacado de esta forma tan salvaje en los 10 últimos años sobre todo? Pues muy sencillo, amigos, porque no pueden consentir que los pueblos tengan verdaderos guardianes. Y es que cuando tú llegabas y te jubilabas, te ibas al pueblo, pues como tienes tanto tiempo libre y hacías tu huerto, ahora lo que se han inventado es que esa persona mayor la tengo que encerrar en una residencia y no voy a consentir que conduzca. Lo primero que están haciendo es quitarles el carnet de conducir para que no se muevan con libertad. Los pueblos poco a poco pues han ido quitando todos los servicios que antes, porque siempre tener una escuela, un médico, unos centros, unos mínimos, pues era muy importante. Y claro, si además estoy evitando por todos los medios cuando vas a recoger la aceituna, cuando vas a recoger tu cereal, cuando vas a pagar ese animal que has criado con tanto cariño, son los mismos fondos de inversión los que han hecho que la lonja, el precio que había en lonja que antes se mantenía, como era la lonja de Binefar, pues precisamente esos precios se han roto. Entonces, si vas a la quiebra y yo te voy a expropiar o te voy a someter a un alquiler para que alquiles o vendas tus terrenos y si no quieres te expropio, es mucho más barato si además no tengo que pagarte el lucro cesante. Y os lo voy a explicar aquí. ¿Qué significa robar? Quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro por medio de la violencia o la intimidación o utilizando la fuerza. Eso es robar. Y es que el Banco del Agua y su mercado concesional está convirtiendo el agua en un auténtico negocio. Nunca, yo lo he dicho al principio, nunca nadie había convertido el agua en una mercancía. Esto es la realidad. Tú estás incluso asociando que el agua que estás bebiendo en una botella es saludable, cuando nuestra tribu, nuestra civilización, y de hecho tenéis aquí precisamente Cella, Albarracín, el acueducto, estamos hablando de 2000 años de utilizar el agua, 2000 años Teruel, sabe perfectamente cómo estas civilizaciones y estas tribus que han pasado por aquí tenían el agua excelente y se han luchado para llegar y regar nuestros campos con la mejor agua. Y eso ahora no es posible. Aquí tenéis los verdaderos dueños de todo lo que estamos viviendo y lo hemos consentido. Entraron en los años 70, bueno, ahora que estamos celebrando que Franco murió, pues cuando Franco murió, todos estos empezaron a entrar. Y ahora son los verdaderos dueños. Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Danone, Mars, aquí tenéis Kellogg's, PepsiCo. Estos son los fondos de inversión que se están haciendo con el control de nuestras vidas. ¿Veis esta botella de agua? Nos están haciendo creer a todos
que este es el único agua saludable, el único agua bueno que puedes llevar a tu casa y beber. Y es una auténtica falsedad. Aquí el equipo de Aguayuris, cuando viajamos por toda España para ver los problemas del agua, derribos de presas, que son auténticos, que nosotros los grabamos en vivo y en directo, vaciado de presas, que nos están enviando todos nuestros seguidores vídeos de vaciado de presas por toda España, de embalses que no están por encima del 90% y que corren peligro, no, que los están vaciando estando al 40%, porque dentro de un mes o dentro de 2 meses, cuando empiece a lucir el solecito y haga más calor, nos van a venir otra vez con el cuento de la sequía y está lloviendo por toda España, están los ríos llenos, están los embalses que deberían de estar llenos, pero quieren seguir con su cuento, con la falsedad del cambio climático. Todo esto es una gran estafa a la que tenemos que combatir. Y desde aquí os vamos a decir que nosotros bebemos en todas las fuentes de los pueblos que nos encontramos. Nos cogemos nuestras botellas, bebemos, nos refrescamos. ¿Por qué? Porque es agua que siempre se ha bebido y ahora cuando te acercas a una fuente lo único que ves es agua no potable, agua no tratada. Pero agua no tratada ¿por qué? O simplemente cerrada la fuente. Esto es una auténtica vergüenza que denunciamos aquí públicamente, no solo frente a vosotros aquí físicamente que nos estáis viendo en este acto, sino a toda la gente que nos está viendo en las redes, las miles de personas que nos están viendo, a los que les invito a dar un corazoncito, un me gusta, a comentar y a compartir para que estos vídeos se hagan virales. Y es que como el agua y el petróleo, ahora el agua también cotiza en Wall Street, pero el agua circula libremente, por ahora. Y es que la Agenda 2030, pues ya sabemos que poco a poco, con muchos coloritos, pero la realidad está siendo otra, pero que muy oscura. Y es que el agua como propiedad privada, pues son las concesiones, las obras, el negocio, el fracking, los manejos, está poco a poco haciéndose que sea un gran negocio. Y es que el plan hidrológico que se aprobó en el año 2005, que bueno, pues siempre es la ley 11/2005 que modifica la ley de 10/2001, pues este plan hidrológico, que muchas veces os estáis escuchando a Aznar, que dicen que es que el plan hidrológico se derogó. No, el plan no se derogó. Lo único que una de las partes que había en ese plan hidrológico inicial contemplaba precisamente que los beneficios del agua fueran a la caja de todos los españoles. Hecho que ese no se ha cumplido. Al contrario, es que se está derivando, se está enviando, gracias, muchas gracias, se está enviando ese beneficio a otros destinos. Y es que los planes de gestión de sequía, el declarar una sequía, cuando yo te declaro sequía, es un mecanismo jurídico que precisamente lo que hace es que todas esas concesiones, esos derechos, esos usos y costumbres, de repente, al haber una situación excepcional, lo que está ocurriendo es que yo autorizo a que los políticos y sus intereses activen obras, activen reducciones y sobre todo precio. Y es lo que hemos estado viviendo, las declaraciones de sequía, y lo decimos porque desde Aguayuris hemos denunciado, por ejemplo, nos hemos personado en la declaración de sequía de Cataluña y en la declaración de sequía de Andalucía. Para nosotros fue una gran sorpresa cuando se nos dio el expediente administrativo por el que se había declarado la sequía de Andalucía y el expediente contemplaba 165 folios. ¿Cómo puede ser que en un juzgado, cuando vas a llegar y vas a impugnar una declaración de sequía, solamente tenga 160 folios? Son falsas. Y lo denunciamos aquí, lo hemos denunciado en muchos lugares. Es una sinvergonzonada que se esté utilizando el miedo, el terror, se prohíba a los agricultores coger el agua porque estamos en sequía, pero en cambio por la puerta de atrás, desde planificación, se estén entregando concesiones a todos estos grandes proyectos, porque ellos sí que van a destruir el agua, necesitan el agua, y ha sido una estrategia para simplemente eliminar, caducar y extinguir los derechos históricos para llegar y facilitar la creación del Banco del Agua. Por ejemplo, a los freseros de Huelva, que estuvimos también el año pasado, en enero, allí cuando estaban en plena producción, a los pobres freseros de Huelva les habían reducido el agua el 50% y tenían un montón de problemas. En cabecera del Guadiana también les habían reducido el agua, en Ciudad Real les habían prohibido regar
e incluso a algunos les habían puesto multas de cientos de miles de euros y algunos incluso los habían metido en la cárcel a agricultores. Y a que no sabéis lo que nos encontramos a mitad de camino en Portugal, el Guadiana, en la mayor presa de la Europa continental, en la presa de Alqueva, que es el doble que cualquiera de las mayores presas que tenemos en España, estaba al 90%, totalmente llena. ¿Y qué hacían allí, Pilar? Pues precisamente lo grave de todo esto, en esa presa, y de hecho los vídeos los podéis ver en Aguayuris, o sea, en los canales de Aguayuris tenéis esos vídeos, se hicieron muy virales porque se ha firmado el convenio para llegar y que los agricultores que necesitan el agua en desembocadura compren. Eso está pasando en la península ibérica. Eso se está consintiendo desde que hemos entrado en Europa. Y lo más grave es que el beneficio no va para los ciudadanos, va para los intereses de los fondos de inversión. Y es que la sequía, como es el proyecto, y es que la Fundación Nueva Cultura del Agua, que ha sido también uno de los caballos de Troya junto con los 5G, como se les llama, que son Sea Over Life, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace. Esos grupos ecologistas han ido poco a poco haciendo un gran trabajo entre la ciudadanía y lo que han hecho ha sido motivar a la ciudadanía para que en una situación de crisis, una situación de sequía, hacían talleres para llegar y cómo llegar y mitigar esa situación. Claro, llegabas, ibas a esos talleres de forma honesta, de forma divertida y se fijaban, bueno, pues cómo llegar y activar y cómo mitigar ese derecho. Luego se pasaba a pleno. También ahí sacaban dinero porque el ayuntamiento pagaba esas guías y, oh casualidad, unos meses después se activaba la sequía y resultaba que esos cortes de fuentes, esas reducciones, ese subir el precio o simplemente las empresas que se empezaban a quedar con la gestión de ese agua, que no eran precisamente gestión directa, pues ya tenían ese documento que era un papel primero divertido e inocuo a ser una ley o ser simplemente de obligado cumplimiento. Y es que, ¿por qué no tengo derecho al agua? Porque yo tengo los derechos del agua. Esto es lo que nos estamos encontrando. ¿Ese niño qué le pasa? ¿Cómo invertir en agua en 2023? Y es que los fondos de inversión, precisamente lo que están haciendo es que en Wall Street y en los principales activos que hay ahora mismo, incluso algunas monedas, como pasa con el Bitcoin, se están fijando y se están precisamente invirtiendo. Al invertir en agua, pues está siendo como un activo refugio a la hora de llegar y de generar esa riqueza. Y es que la evolución que hemos tenido de los principios generales del uso del agua, hasta 1866 y 1877 o 79, con Joaquín Costa, precisamente con un mañico, fue uno de los propulsores para llegar y dar y compilar esas leyes, pero que siempre los usos y costumbres desde la época de los romanos se había estado gestionando. Y fue en 1985 con la Ley de Aguas y luego con la llegada también de la Constitución, donde precisamente se regula que esta ley, como esta Ley de Aguas va a regular el régimen jurídico de los bienes de dominio público hidráulico, dominio público y de los comunales, pues estos bienes, y precisamente como es el agua, pues es un interés y es una obligación por parte de todos y para todos, y sobre todo que nuestro Estado regulara correctamente el uso del agua. Hoy en día veréis que hay mucha gente que va contra la Constitución española, que dice, para cambiar todo lo que nos ocurre malo, habría que cambiar la Constitución. No, amigos, la Constitución no hay que cambiarla. Lo que hay que hacer, Pilar, ¿qué es? Ejecutarla. El problema que tenemos en España es que no sabemos ejecutar la Constitución. No hay que cambiarla, hay que saberla ejecutar. Y hay leyes orgánicas, hay decisiones que son las que nos están haciendo romper precisamente nuestro marco. Y ahora mismo, con la situación tan grave que tenemos en España, el cambiar la Constitución puede consentir que precisamente otros intereses que no quieren nuestro país pues vayan a romper de verdad lo que teníamos, bueno, ya lo estamos viendo constantemente. Y es que en la Unión Europea, y precisamente con la introducción del la Directiva Marco del Agua, que se creó en el año 2000, pero que nosotros la incorporamos en nuestro acervo jurídico en el año 2003, aunque hablamos de una gestión sostenible del agua, ecología, economía, participación pública, la realidad es que ha convertido nuestra agua en una auténtica tarta de negocios. Fijaros en estos colores. Y
Y es que la agricultura y la ganadería es el 70% quien hacía uso de ese agua, pero para generar alimento y sobre todo para guardar nuestro territorio, era un 10% el uso doméstico y un 20% la industria. Ahora, poco a poco, esta tarta, estos colores, han ido cambiando, y es que los usos del agua, cualquiera de los que estamos aquí, estamos pagando 24 horas al día, 365 días al año por el agua, y no a nuestro Estado y no a lo que es nuestra caja común, sino que a los gestores del agua, la factura de la luz como fuente de energía, en el consumo público, en el consumo doméstico, en la agricultura y en el uso industrial. Esa gestión ya no nos pertenece. Poco a poco la hemos ido entregando a los fondos. Y es que la mercantilización del agua en España, con la llegada de la ley del 85 y la reforma del 99, y luego con los decretos de sequía de 2005 a 2008, provocó que hicieran precisamente o que se crearan contratos de cesión a titulares de derechos no concesionarios, a que el ministro permitiera autorizar esos contratos y respetar la orden de preferencia, como era precisamente primero el agua de abastecimiento, el agua de riego y luego el uso industrial, sino que ahora se están tornando. Y ahora se permiten los contratos de cesión entre demarcaciones hidrográficas, que es el intercambio entre comunidades. Y es que la distribución geográfica de los mercados de agua en España, aquí tenemos como el SCRAT de Poveda, se vendieron derechos entre Poveda con el SCRAT de Murcia, Extremera, también con Murcia, la Comunidad de Regantes de las Aves con la Mancomunidad de Taivilla, Almanzora. Todos estos puntos rojos que estáis viendo son intercambios que se empezaron a activar entre el año 2005 y 2008 y que ahora en 2022 a 2025 van a ser todavía mucho más grandes. Y ahora vosotros que estáis en una zona, os digo que estáis en cabecera, que muchos de los ríos principales nacen en vuestro territorio, lo que se está haciendo, y es muy grave para Teruel, están haciendo negocios en desembocadura, cuando precisamente vosotros, que sois las principales fuentes, no estáis gestionando ese agua, no es vuestra, porque se ha cedido. Y es que los centros de intercambio de derechos se legisló en la Ley 1/2018. ¿Alguno de vosotros conocíais esto? No os veo, así que tenéis que decirme sí o no, porque no. No. Bueno, pues al objeto de posibilitar la disponibilidad del agua con fines de interés público, el Gobierno impulsará la modificación legislativa precisa para proceder a la creación del Banco Público de Agua en cada una de las cuencas hidrográficas existentes. Por eso están caducando y extinguiendo todos los derechos históricos, para que solamente una entidad tenga derecho a decir cuándo, cuánto y qué cantidad. Nosotros hemos llegado a ver a comunidades de regantes, por ejemplo, en la zona de Segovia, con pergaminos, con tapas de cuero del 1400... Sí, de la época de Juana la Loca. Impresionante, o sea que los agricultores y las comunidades de regantes tienen derechos históricos. Tienen los papeles en su gran mayoría, el 99% arreglados y en ley. Mucha gente tenía esos derechos y desde el último, sobre todo desde el año 2018, se han dedicado a caducar y a extinguir todos esos derechos con engaños, yo lo digo con todo el conocimiento, con miedo y sobre todo con coacciones para que lleguen y permitan no tener ese agua. Y es que fijaros, en las aguas se está vendiendo y se está intercambiando las aguas subterráneas privadas, las aguas superficiales, las aguas depuradas, las tierras con derecho del agua y los contratos de gestión del agua. Quiero hacer un inciso en las aguas depuradas. Las aguas depuradas que ya hemos pagado en nuestras facturas, aunque os parezca increíble, las quieren volver a meter al circuito, que se utilicen para regar por los regantes. O sea, el agua que ha pasado por nuestras casas, que por muy depurada que está, pues ya le notáis el olor cuando os acercáis a un lugar de vertido, huele a jabones, huele extraño, no os bañaríais en ella. Medicamentos, metales pesados, de todo. Eso quieren volverlo a meter otra vez en el circuito, sobre todo para los regantes. Y de hecho, Pilar ha estado hace muy poquito en Málaga, y en Málaga les están obligando a quitarse del agua buena con el que regaban los aguacates. Están muriendo. Los aguacates se están resecando con las aguas recicladas que les están echando, y a esa barbaridad, por supuesto, nuestros queridos amigos los ecologetas
cremallera porque en las universidades y en sus organizaciones por la puerta de atrás les están entrando cientos de miles de euros. Porque además los informes de impacto ambiental que están firmados por ellos están diciendo que es favorable, cuando sabemos que están colapsando los terrenos. Lo que me duele mucho cuando llegan y hablan de que una macrogranja o una granja o que cualquier animal que contamina, incluso una vaca que se tira pedo, contamina el ambiente. Y en cambio el agua reciclada, cuando pasa por una depuradora, cuando lleva cloros, cuando lleva precisamente muchos productos químicos, ese agua está tratada. Y el otro día un seguidor que trabaja, porque parece mentira, pero nosotros tenemos muchos seguidores que trabajan en el mundo del agua y nos dicen: Pilar, ¿cómo me duele cuando me obligan a echar aluminio al agua de abastecimiento? Sí, amigos, están echando sobre todo desde hace unos meses, con la aprobación de la nueva normativa de calidad del agua, se están consintiendo que nos envenenen poco a poco, cada día, nuestro agua. Se están echando productos muy extraños, porque de toda la vida, pues para matar las bacterias, pues todos conocemos el cloro, igual que en las piscinas, pues que a veces el agua huele un poquito a cloro, la dejas reposar y ya se pasa y te la puedes beber tranquilamente. Pero no, ya están escalando a nuevos territorios y no sé exactamente para qué servirá echarle aluminio al agua y otra serie de productos que nos ha dicho ese hombre que tiene que utilizar EPIs especiales. Sí, además de llegar y de llevar unos EPIs bastante... os invitamos a que cada uno pidáis a vuestras administraciones que os den el control y sobre todo qué obligaciones se está haciendo con el agua que os está llegando a vuestros hogares. Aquí no sé, porque estáis en un pueblito y es pequeño, pero la gente que venimos en ciudades como pasa con Madrid, con Aranjuez, hemos empezado ya a solicitar los diferentes controles y las cantidades y sobre todo los químicos que le están echando al agua. Porque el programa Agua de actuaciones para la gestión y utilización del agua, que se empezó a activar en el año 2005, precisamente materializa todo esto. Esto no es de hoy. O sea, esto ha llevado un tiempo, poco a poco han ido precisamente como llegando y desarrollando todo esto. Y es que la Confederación, por ejemplo, vosotros que sois de la Confederación Hidrográfica del Ebro, fijaros la red que controlan. Son organismos muy poderosos, con mucha información en tiempo real, así como ha pasado hace poco con el tema de la Dana, que nos cuenten de que es que no tenían datos, en tiempo real. Hay empresas, y bueno, en breve, nosotros estamos personados en la causa y se va a informar, pero asustan cómo cada vez que vas conociendo poco a poco este mundo y vas descubriendo cómo los ciudadanos no nos hemos enterado, cómo en algo tan importante no teníamos esa información y cómo nos está pillando y nos está llegando el tsunami, nos está pasando por encima. Y cómo nos toman el pelo. Junio del 2023, el equipo de Aguayuris en la zona de Tortosa. Sequía, gran sequía extrema en Cataluña. Vamos, que se iban a morir. Barcos que venían de Sagunto para llegar a agua a Barcelona. 1 millón de euros cada barco. Canal de 2 canales gigantescos que pasaban por ahí por Tortosa hasta las patas de agua del Ebro. La cordillera de los Pirineos, enorme, con cumbres, muchas pasando de los 2.500 y hasta de los 3.000 metros, y me quieren contar que no hay agua, pero luego en embalses como el de Sau, que se hacía el folclore, que se veía la iglesia asomando, que estaba vacío. ¿Qué pasaba en el embalse de Sau, Pilar? Pues muy sencillo, abrieron las compuertas y nosotros nos pusimos en contacto con la cofradía de pescadores del pantano de Sau para llegar y, como eran testigos directos, para denunciar. Y la sorpresa fue que el jefe, el presidente de la cofradía, me dijo: no, Pilar, yo no voy a denunciar. ¿Tú sabes a cuánto nos están pagando el llegar y recoger los peces muertos? O sea, sabían que habían abierto las compuertas, se había vaciado y es que había un gran presupuesto que se lo estaban llevando puesto. Eso está pasando. Aquí tenéis un listado, un breve listado ahora mismo de los proyectos que se están afectando directamente. El proyecto Catalina, H2 Pillar, la planta Licencia, bueno, estos son entre Zaragoza y Huesca y Teruel, ¿no? Pero más o menos los principales. Aquí el proyecto Catalina es el que más os va a afectar y el que más os viene, sobre todo os va a influir. Y es que quiero que de aquí os salgáis con una idea, y es que donde veáis un proyecto de aerogeneradores
un proyecto fotovoltaico, un proyecto de termosolar, allá donde se instale es porque hay una gran bolsa de agua o manantial o su urgencia y por eso esta industria se está situando ahí. Es simplemente empezar a unir los puntos, como hacíamos esos dibujos cuando éramos pequeños. Aquí veis un esquema de cómo funcionan esa línea de paneles, esas líneas de alta tensión y cómo, que a mí me vengan a decir que esto es ecológico y es resiliente ver nuestros campos, nuestros lugares maravillosos llenos de espejos. Eso se está consintiendo. Fijaos en el campo, en el suelo, con grandes moles de cemento, de hormigón, de hierro, de muchos materiales y sobre todo necesitan gran cantidad de agua para limpiarse. Los aerogeneradores, 3/4 de lo mismo. Que no se le ocurra a un agricultor poner una casa de aperos porque poco menos que lo fusilan, porque es que está atentando contra el urbanismo del campo. Pero en cambio resulta que estamos autorizando esto. Y para sujetar eso, pues un círculo de hormigón gigantesco con mucha ferralla y tala de árboles indiscriminada. Eso no dicen nada. Además de muchas muertes de muchas aves y el gran ruido que generan. ¿Habéis estado en algún campo de aerogeneradores? Os invitamos a que vayáis. ¿Habéis escuchado el ruido? Es una pasada. Te pones... Sobre todo el aceite que se está generando las aspas, porque necesitan gran cantidad de aceite y también es bastante preocupante. Pues acordaros de una palabra, figura, polígono envolvente. Allá donde se sitúa un aerogenerador, se activa una figura jurídica y es que ellos ahora mismo, donde veas un generador, tienen preferencia no solamente en el viento, en el aire, en lo que es la estructura, sino también en el suelo. Y es que cada vez que ahora que se quiera llegar y a utilizar o hacer cualquier cosa en los alrededores, ellos tienen preferencia, esa empresa tiene preferencia y le tienes que pedir permiso. Y donde veáis un aerogenerador, sí amigos, también hay una gran bolsa de agua abajo. Y cómo no, hablar de las plantas termosolares. Esas son las peores. Aquí se combinan las dos cosas. Porque además de que tener, como nos ha pasado hace poco, que hemos estado en Guadix, que hemos comprobado cómo a un agricultor, a familias que tenían granjas de pollos y de bovinos, tenían que cerrarlas porque no hay agua y de pozos de 7.000 que estaban autorizados, pues ha habido un gran impacto y se nos han reducido a 1.000 hasta que nos han arruinado. Resulta que llegabas y veías en el mismo lugar, a menos de 1 kilómetro, estas plantas termosolares con 5 pozos de gran cantidad de agua surtiendo y sacando y destruyéndola, porque cada vez que entran en estos tanques de sales y precisamente llega la luz solar, lo que hace es que calienta tanto el agua que no solamente la destruye, sino que también lleva una gran cantidad de productos químicos y la envenena la poca agua que se mueve y sale. Eso está pasando. Pero eso sí, si tú eres agricultor, estás esquilmando el acuífero, pero ellos pueden hacer lo que quieran. Y claro, es que cuando ellos presentan su documentación frente a las confederaciones y todo esto, estoy hablando presuntamente, que me entiendan ellos, llevan allí su documentación sin problemas. Lleva su documentación para su pozo un agricultor, lo aburren hasta que se vaya y deje de regar. Y es que hace las últimas horas, de hecho hemos empezado con una campaña en Aguayuris y estamos pidiendo que nos digan todos nuestros seguidores pantanos, presas que están viendo que se están abriendo. En este momento en Madrid hay 9 presas que se están abriendo porque están alineando con la gran cantidad de agua que están viendo. No, lo que están haciendo es que el canal de Isabel II está generando energía. Están abriendo todas las compuertas y podéis comprobar lo que está ocurriendo en Cádiz, está ocurriendo ahora mismo en el Argos, en Murcia, está ocurriendo en Zamora, porque nos acaban de llamar también de que estaban abriendo en Zamora, en todos los lugares están abriendo, porque están haciendo prácticas de trasvase de caudales, pero a la vez están generando luz y sobre todo abriendo las compuertas de fondo para llegar y los lodos que hay acumuladas con estas lluvias, llegar y que vayan descubriendo por lo que son en los cauces de los que son los ríos. Nosotros hace un par de años nos personamos en el expediente de la presa de zamorana de Ricoballo porque resulta que dejaron sin agua a un montón de pueblos y por supuesto a todos los regantes, imaginaos la que les liaron,
La compañía Iberdrola, porque se puso a producir energía hidroeléctrica como si hubiera un mañana, te cuentan en la tele, te cuentan por todos los lados los ecologetas, que la sequía, que el cambio climático, pero ole, ole, en las comisiones de desembalse están los ecologetas y les dejaron que vaciasen la presa para producir energía hidroeléctrica. Además de morir un montón de peces, porque estaban en pleno verano, que era el desove, y murieron pues un montón, y el daño ecológico fue terrible. Una auténtica vergüenza, o como vimos en Zahara de la Sierra, en Andalucía, más sangrante todavía, porque... Es una presa de escollera y solamente tiene un punto de salida. Y allí incluso mucha ganadería había muerto porque, claro, cada vez estaba más lejos el agua, se tenían que meter en los toritos y las vacas en el fango para intentar llegar al agua, se metían las patas y allí se quedaban atascadas y vaciaron prácticamente todo el embalse. Hicimos varios vídeos, hicimos un seguimiento de 72 horas y vaciando sin piedad en el mes de junio, previo al verano, para luego en los informativos, toda esta gentuza, sí, los medios de comunicación que son auténtica gentuza, los medios de comunicación de masas, para luego decirnos que hay sequía en Andalucía y que no hay agua en los embalses. A eso se dedican en este país. Además, 18 meses antes contactamos con gente de allí, de la zona de Zahara de la Sierra, y nos comprobaron y tenían conocimiento de que iban a abrir las compuertas, habían recogido firmas, o sea que no era una cosa de Aguayuris, estaba documentado. Y lo más grave es que fuimos a Zafalema, que es uno de los sitios donde más llueve, y el embalse que tenían a 4 kilómetros arriba estaba al 92%, o sea, una sequía asintomática. O sea, el pantano de arriba sí, un embalse lleno y otro vacío. Estaba vacío, pero era la cosa de la sequía. No, era cosa de que habían abierto las compuertas, había 6 millones de euros. Lo más grave es que estuvimos haciendo el seguimiento al pantano de Bornos hasta llegar a Jerez y, o casualidad, un mes y medio después declararon sequía y ahora pues están proyectando una de las mayores plantas de hidrógeno, además de plantas fotovoltaicas en esa zona. Bueno, también os he puesto aquí una planta de hidrógeno, como necesitan. Porque sí, amigos, allí donde veáis estos proyectos, como va a ocurrir aquí en el proyecto de Andorra, necesitan las plantas de hidrógeno, como los centros de datos, necesitan agua de excelente calidad. ¿Por qué? Porque para producir el hidrógeno necesitan romper la molécula del agua. Necesitan separar el hidrógeno del oxígeno. Y se tiene que hacer con un agua increíble, un agua que sea casi mineral, porque la electrolisis, que se va a conseguir, esa energía que va a venir a través de esos fotovoltaicas o esos aerogeneradores, o incluso en centrales, pequeños reactores nucleares, que próximamente, acordaros lo que estamos diciendo, hoy a 8 de marzo de 2025, se van a aprobar. Fijaros que estamos cerrando en centrales nucleares, pero estas empresas van a tener tanto poder, y de hecho va a ocurrir ahora en Amazon, en el centro de datos que van a abrir ahora en Zaragoza, van a autorizar pequeños reactores nucleares. ¿Por qué? Porque estas maquinarias, estas empresas necesitan agua, necesitan energía, gran cantidad de energía constante. No pueden llegar y que se paren estas industrias. Y ellos, que como bien nos hemos dicho, polígono envolvente, tienen además preferencia y son verdaderos monstruos a la hora de destruir el agua. ¿Por qué? Por ejemplo, la planta de hidrógeno, al separar el hidrógeno del oxígeno, además en esa combustión, para llegar y producirlo, también producen amoníaco, altamente tóxico. Y los efluvios de esa combustión van al punto de vertido que va precisamente a las aguas regeneradas de esa población donde está situada esa empresa, con la que luego lo obligan a los ciudadanos, a través de la gestión integral del agua, o bien a beberla o bien a ir a los campos. Eso se está autorizando, eso está legislado, y en los proyectos, que os invitamos a que os personéis en los proyectos, por el Convenio Internacional de Aarhus tenéis todo el derecho, cualquier ciudadano, a llegar y tener acceso a esa información, a llegar y comprenderlo y sobre todo hacer un seguimiento de las consecuencias químicas y consecuencias sanitarias que va a tener esa situación. Y es que en España se había apostado para generar energía con las centrales hidroeléctricas, y de hecho muchos de los pueblos teníamos pequeñas centrales que generaban esa energía. Por eso el derribo de tantas presas que estamos comprobando, porque mucha gente dice, ¿por qué están derribando tantas presas? Porque no se puede consentir que un pueblo pueda ser autosuficiente y pueda generar esas industrias, porque además poner una turbina o un generador
y un transformador es muy fácil, muy barato. Pero si yo te evito e impido que tengas esa posibilidad de autogestionarte, me vas a tener que comprar a mí, al fondo de inversión, a las empresas que se han quedado con los derechos de la gestión, de la generación de energía y de acceso al agua, precisamente a ese suministro. Y aquí vienen los peores, los centros de datos. Un centro de datos, esa granja de datos, no las macrogranjas, esas no hay que eliminarlas porque traen alimento y sobre todo fijan población. No, tenemos que tener un centro de datos que es lo más resiliente y lo más increíble, lo más maravilloso. No. Además, estos centros de datos necesitan tener los ordenadores a 4 grados de temperatura, agua de excelente calidad, porque precisamente esas infraestructuras necesitan agua muy buena, y además les ponen un ácido, van a tener un ácido refrigerante, un aceite refrigerante a ese circuito de agua. Cuando salen al punto de vertido salen a más de 100 grados y salen contaminados. Eso no se está contando a la población. Gran cantidad de agua que destruyen y que la que no destruye la elimina. Eso no se está informando. Quiero dejar claro que, por supuesto, el equipo de Agua Iuris no está contra el progreso. Ya se sabe que se necesitan centros de datos, los móviles cada vez son más potentes, también las inteligencias artificiales, las aplicaciones, muchísimos temas gubernamentales, pues necesitan centros de datos, eso está claro. Lo que no nos parece bien, ni tampoco de la producción de hidrógeno verde, es que tenga que haber unos perjudicados, que sea el sector primario, los agricultores y ganaderos, y unos beneficiados, que son las grandes corporaciones. Esto tendría que ser algo en común y ver por qué lado se sigue ese progreso y que todo el mundo salga beneficiado. Aquí los únicos beneficiados que salen son las grandes corporaciones y los ecologetas. Los ecologetas están recibiendo dinero a raudales. Diles una página donde pueden ver todo el dinero, los cientos de miles de euros que se está embolsando. Os invitamos a que os metáis en la página de Hacienda, en subvenciones, simplemente con que pongáis los nombres vais a comprobar cómo se está subvencionando directamente a todas estas organizaciones. Y nos duele mucho, no solamente las organizaciones ecologistas, sino también organizaciones agrarias, organizaciones que se han creado según nuestro tribu para defender y dar publicidad a nuestros derechos, y resulta que todo lo contrario, se está comprobando cómo han sido de verdad caballos de Troya para llegar y autorizar a que estas empresas pues, se vayan haciendo con el control y sobre todo el arruinar a la población, ceder los derechos, mentirles diciéndoles que no vale su pueblo, que no vale su terreno, cuando resulta que 10 minutos después, cuando ya has vendido, has entregado esos derechos, resulta que otro está llevándose el beneficio y sobre todo está echando a la población de esos lugares. Y un pueblo no se puede sustituir con gente, sí, podrán venir de otro lugar, pero van a venir con su cultura. Yo quiero llegar y tener ese olor, el recuerdo de ese olor maravilloso de esa panadería, o comer aquella longaniza, o celebrar aquella fiesta en aquella ermita. No solamente es el paisaje, sino también el paisanaje. Y poco a poco estamos viendo que estamos sustituyendo, estamos perdiendo y estamos cediendo algo tan fascinante como nuestra identidad y sobre todo nuestras tradiciones. Y es que, por ejemplo, Aragón veta una macrogranja de 20.000 terneros para evitar ese impacto en el agua, la tierra y la atmósfera. Pero ¿y qué cantidad de empresas, de granjas que han ido cerrando porque los fríen a papeles, porque es imposible mantener sueldos y porque cada vez las inspecciones son siendo más graves y al final acabas cerrando? En cambio, resulta que autorizan 165 proyectos y esto no tiene ningún problema y no tiene ninguna actividad cuando son empresas de 3.000 euros de capital social o menos papeles que una liebre, todas llegando y situadas a lo mejor en un piso de Madrid, miles de empresas de estas de 3.000 euros que se cambian entre ellos, hacen los pelatazos y cuando consiguen los derechos, cuando quieres llegar y hacer un seguimiento resulta que ese fulano ya ni existe o no sabe ni dónde está esa empresa porque lo han cerrado. Hemos llegado a ver, y esto os va a dejar con la boca abierta, que primero empiezan atrayendo a agricultores y a ganaderos pues con alquileres para poner paneles solares, etcétera, y luego que la tierra no da, porque también la gente está asfixiada y resulta que te ofrecen 1.200, 1.500 euros de alquiler y dices, jolín, si es que lo mío, si cuando voy a pagar la simiente me cuesta mucho la situación, pero también lo han provocado
para llegar y ir encajonándote y sobre todo coaccionándote para que accedas a ese alquiler. ¿Y sabéis el paso que viene después? Pues por legislaciones como la que han aprobado este verano, pues que las energías renovables sean bienes de interés público. O sea, imaginaos, como una carretera o una presa son de interés general, entonces yo ya soy una gran corporación, rompo en añicos el contrato de alquiler y ¿sabéis lo que te hago? Te expropio. Y estamos viendo, Pilar está siguiendo papeles a agricultores en Granada y yo he visto con mis propios ojos 15 euros por una finca, 40 euros, 80 euros, 240 euros. Eso es lo que están haciendo con los agricultores en España. Y lo más grave es que cuando llegan y dicen, no, porque si usted no va a acceder a lo que yo le voy a imponer, le voy a expropiar. Claro, esa tierra, buscar un buen abogado, le va a costar, ellos llegan y saben perfectamente, porque si te estoy diciendo que el negocio van a ser 15, 100, 200 euros, 1000 euros, pues buscarte un abogado, ir a juicio, ya te va a costar mucho más. Y la gente se rinde. Claro, nosotros desde Aguayuris, y desde aquí, como José Manuel y Pilar, os invitamos a que si estáis afectados o sabéis de algún familiar que ha entregado su tierra o ha cedido al alquiler o incluso ha vendido, o incluso si eres un vecino de un pueblo afectado, que te persones en el expediente, que escribas una carta de delegación de gobierno o incluso a la empresa si estás firmando un acta de ocupación y le pidas acceso al expediente completo, foliado, con certificación de todos los documentos sobrantes. Y sobre todo pide las expectativas de negocio. Tenéis derecho a conocer qué expectativas de negocio va a tener la empresa en pasado, cuando llegaron y iniciaron el proyecto para pedir los créditos y las subvenciones, en presente, cuando están negociando contigo, y sobre todo los 50 o 30 años que va a durar el contrato. Y es que, amigos, se aplica el Código Civil y cuando a ti, tú tienes un contrato de alquiler que lo has dado en arras y con ese documento han ido al registro de la propiedad, han puesto una nota marginal y se han quedado ya con tu finca y han pedido ese proyecto y desde julio, como bien decía José, se activaron las declaraciones de utilidad pública y precisamente empezaron y ya tuvieron el derecho para expropiarte. Como es una coacción y te dicen, oye, si no firmas o no accedes a lo que yo te estoy imponiendo, va a venir el coco y te va a expropiar. Entonces, yo la recomendación que os decimos, lo primero de todo, es que os opongáis, os personéis y pidáis toda esa documentación. Y si no lo facilitan, y además tenéis el convencimiento de que habéis firmado con una empresa y ahora es otra o es otra y no se os ha comunicado, declaréis la nulidad para volver otra vez a reabrir la negociación. Y sobre todo, y aquí tengo a Reyes, tengo a la alcaldesa, me da mucha pena, sobre todo porque estamos comprobando cómo incluso los impuestos que tenían que pagar estas empresas por llegar y quedar cuando llegan y contratan con los ayuntamientos, cómo están obligando incluso a esos propietarios que cedieron en alquiler a que paguen los impuestos. Ni siquiera quieren pagar los impuestos. Por eso es muy grave lo que se ha autorizado, esa invasión, y cómo en los últimos años venían, oye, mira, es que esto va a ser lo mejor para tu pueblo, así la gente te va a traer trabajo. Esto, fíjate, porque aquí no hay trabajo y hay que llegar y unirse a este proyecto. Cuando todo está siendo una estafa. Cuando llegar y se crea el silencio, porque ¿cómo vas a aceptar que te han engañado? Que has metido la pata. Y sobre todo cuando las órdenes han venido de arriba. Y cuando ves a Ábalos, ves a Coldo, ves a gente de los diferentes puticlubs, como lo estamos viendo nosotros, porque nos hemos personado en el caso Coldo, en el caso Tito Berni, cuando compruebas en los expedientes todo lo que estás viendo. Es tan grave que se está engañando a la población. Cómo se nos está aniquilando, se nos está terminando, porque ya no solamente es que nos maten físicamente, sino que nos matan fiscalmente. Y cómo nos arruinan y nos van echando poco a poco de nuestro territorio. Y es que la energía fotovoltaica, como Escatrón y Chiprana, los proyectos denegados, el que dicen que se han denegado, es que se están mutando a biogás, a otros proyectos. El proyecto que tenéis aprobado en Caspe, que va a atacar también a vuestro acuífero,
porque es que además aquí tenéis en los dos lugares, estáis afectados tanto por el proyecto Caspe como por el proyecto Andorra. Y es que os invitamos, por favor, que os lo pedimos, que os personéis en el expediente y pidáis a la Confederación todas las concesiones que se han extinguido, caducado y archivado en los últimos 20 años. Y las de nueva concesión, tanto de abastecimiento como de uso industrial, como de uso agrícola. Todo el agua que se ha caducado y extinguido a los agricultores Y a los pueblos, y a los pueblos es para esta panda de sinvergüenza. que están haciendo negocio con ello. El hidrógeno verde, ya os digo, el proyecto Catalina es el más preocupante y el de Caspe, la verdad que es que estáis en pleno epicentro. Teníamos ganas de venir para conocerlo y mañana queremos ir a recorrer por allí porque es muy grave lo que va a ocurrir allí. Porque precisamente, aunque se hablan de unas cantidades de dinero y de inversión, realmente no existe tal inversión. Para ellos y para su cuenta de resultados sí, pero no para la población, no para el territorio. No va a dejar beneficio aquí, no va a traer trabajo. En un principio sí, pero luego, por ejemplo, en un centro de datos, los señores que estén en la limpieza, los de vigilantes, porque muchos de estos centros se hacen incluso remotos desde la India o desde cualquier sea, o desde Estados Unidos. A ver, el proyecto H2 Pillar de hidrógeno verde en Aragón se ha declarado de interés general y autonómico, pero que ya os digo que tanto en el Burgo de Ebro como Fuente de Ebro, pues también son proyectos que es el modelo que se quiere aplicar como a nivel administrativo, pero ya os digo, como ciudadanos y a través del Convenio Internacional de Aarhus tenéis derecho a tener acceso. Fijaros si son sinvergüenzas que nosotros hemos estado en el último año 3 o 4 veces por Zaragoza, hemos buscado los centros de datos, te metes en Google, intentas buscar la dirección y hay un secretismo. Cuando alguien tiene tanto secretismo es que algo esconde. Para llegar al centro de datos tienes que estar preguntando a la gente del polígono, acercándote allí, pues sí, yo vi aquí construir algo, tal, no sé qué. Hasta que llegas al dichoso centro de datos es increíble, está escondido, es una nave que la distingues porque no tiene muelles de carga ni de descarga, o sea que no es de logística, está cerrada y tiene algunas luces raras. Parece militar, además una seguridad militar. Y aquí, fijaros, la gravedad de lo que tenéis es que todo lo que es el beneficio y la riqueza va a ir a Sagunto. Aquí tenéis el proyecto Catalina, que va con esa conducción y con el caudal y los conductos que van a llevar a la zona de Sagunto, pero que además conecta con lo que ha ocurrido hace unos meses con la Dana de Valencia. En la Dana de Valencia, nosotros, desde el minuto 1, desde Guayuris, denunciamos que se habían abierto todas las presas, que el interés era crear precisamente esas ciudades inteligentes y de hecho, pues unos días después aparecieron diciendo que en la zona, bueno, pues ya se iban a aprobar ese centro, esas ciudades inteligentes y esos proyectos. Y es muy doloroso, no tenemos tiempo y más porque bueno, ya tenéis ahora el próximo evento, pero comprobar cómo no les importa generar el daño que haga falta con sus intereses. Y de verdad, lo más grave, y desde Aguayuri lo hemos visto, cómo les estorbamos, cómo no quieren tener nadie que les fiscalice, que nadie compruebe por qué el proyecto Catalina es una iniciativa de producción de hidrógeno verde a gran escala que estará formada por 1,1 gigavatios de plantas combinadas de energía eólica, terrestre, solar y fotovoltaica, además de un electrolizador de 500 megavatios. Además de estar conectado a una planta ecológica de amoníaco mediante una tubería de transporte de hidrógeno de 221 km. Habéis oído bien, ecológica y de amoníaco. La iniciativa está liderada por un consorcio formado por Copenhague Infrastructure Partners, Enagas y Fertiberia. No veo aquí ninguna empresa catalana, digo de Teruel. ¿Veis alguna? No, a ver. El diseño del proyecto será llevado a cabo por la consultora Powers de Woods. El proyecto Catalina, con una capacidad anual de producción de hasta 84.000 toneladas de hidrógeno verde, supondrá un 15% del actual consumo del hidrógeno en España. Será capaz también de evitar la emisión de más de 3,1 millones de toneladas de CO2 en los primeros 10 años de funcionamiento. El proyecto producirá hidrógeno verde de forma rentable, para ti no, va a ser para ellos, que se utilizará para satisfacer la demanda
de las industrias locales, regionales y nacionales, principalmente en el sector de los fertilizantes. Además, el hidrógeno verde se inyectará a la red de gas natural, reduciendo las emisiones de carbono derivadas del consumo de gas natural de España. El 100% de las energías producidas será utilizada en Aragón y permitirá el desarrollo de una nueva industria de alto valor añadido. A mí que me lo digan. A mí dame el valor, de verdad, quiero ver esos números, quiero ver con nombres y apellidos quién ha firmado esa documentación, porque esas infraestructuras, y ya os digo, aquí tenéis también los centros de datos de Microsoft, la ampliación de la red eléctrica, y la preocupación por esta demanda energética desproporcionada, el agua de refrigeración, las expropiaciones y la ocupación del suelo. La demanda energética, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Según parece, algunos de estos centros de datos, imaginaos ahora Zaragoza, donde tantas veces habéis ido a dar una vuelta o a comprar. La ciudad de Zaragoza, un centro de datos de estos consume prácticamente la tercera parte de lo que consume en un año la ciudad de Zaragoza. Imaginaos la locura. La que viene. Y es que, aunque hablan de 7.500 millones en el centro de datos de Aragón, aquí tenéis el data center que van a crear en Calatorao, pues hablando con, no sé si conocéis a César Vidal y a Lorenzo Ramírez, estamos haciendo un seguimiento de verdad de toda esta información y no nos salen los números. Y en breve, bueno, pues haremos una información y os daremos traslado de lo que se vaya a localizar oficial, porque posiblemente pues, nos estemos enfrentando a un presunto procedimiento penal. Parques eólicos, tanto el nudo de Mudéjar, el clúster Titán, como las cuencas mineras, Escucha, Edad y Conejos, pues aquí tenéis también estos proyectos que también los tenéis muy cerquita y que bueno, pues van a generar que en el Green Power conectará la red eléctrica del Parque Eólico de Zaragoza y estas infraestructuras. También os quería informar, no solamente es en el tema del uso industrial y del agua industrial, sino también cómo este acueducto romano de Cella, cómo aquí habéis gestionado siempre el agua cerca y cómo se ha estado repartiendo todo este agua de forma generosa aquí en Aragón, por ejemplo, incluso con el canal imperial, pues cómo poco a poco estas tuberías de abastecimiento están sustituyendo a esas formas de riego tradicionales. ¿Cómo nos has tomado el pelo a la gente del sector primario hablándonos de modernización de regadíos cuando lo único que pretendían era destrozar a las comunidades de regantes? Cuando tenías acequias que por su propio pie podías regar, te metían la modernización y te metían en graves problemas. Sobre todo porque han aplicado, para llegar y hacer la modernización, te hablaban de concentración parcelaria. Entonces, cuando tú llegabas y accedías a la concentración parcelaria y encima lo pagaban los propios afectados, la empresa ya tenía modernizada, yo digo las empresas, los fondos de inversión, ya tienen lo que son una deuda, porque casi todas estas infraestructuras van con una deuda, y como son ejecutivas, si tú no puedes pagar esa modernización, yo te puedo embargar y subastar sin pasar por el juzgado, porque es una deuda de agua. Y lo más grave, también ha afectado a los pueblos. Ahora, con esta nueva ley que se ha aprobado de calidad del agua, lo que veis aquí, tanto en abastecimiento en alta, abastecimiento en baja, saneamiento y depuración, antes que era una gestión competencia municipal, también te genera una gran deuda y como tú no sabes gestionarlo, o tienes que modernizar, o tienes que llegar y reestructurar, y sobre todo, como no, los contadores inteligentes. Ahora hay que llenarlo todo de contadores inteligentes, donde el ciudadano ya no tiene acceso a esa información. Y cada tramo que estáis viendo aquí, tanto un depósito como una estación de tratamiento de agua potable, o una estación de aguas residuales, o incluso los colectores, o la traída de agua, o casualidad, pues Aqualia, Acciona, Veolia, Suez, todas estas empresas, Canales Segunda, se han ido quedando poco a poco con toda esta distribución, el precio, la cantidad, y cómo no, tu factura y tu vida. Porque sí, amigos, a los 5 días, si no bebes agua, mueres. Si quieres tener un negocio, necesitas el agua. ¿Y a quién se lo vas a pedir? Ya no puedes ser un ayuntamiento. Tienes que pedírselo a la empresa que se ha ido quedando poco a poco con ese servicio. Aquí tenéis lo que es la estructura. Y aquí es lo que sí que queríamos volver otra vez con el tema de la peligrosidad con el agua regenerada. Y es que cuando viene el agua que hemos usado, tanto del alcantarillado como del tamizado, cuando pasamos al tratamiento, después del decantado, pasamos al tratamiento biológico y al tratamiento físico-químico, resulta que esa deshidratación de los lodos que se van a utilizar y que se van a quemar en las plantas de biogás, porque sí, van a quemar ahora
y la intención de todas estas plantas que están apareciendo es quemar estos lodos, porque no pueden utilizarlo en el campo como ellos querrían, pero aunque estén echándolo en el agua y estén contaminando el agua, pues como hay tanto dinero precisamente con estas infraestructuras, tenemos el grave problema del negocio que hay con las instalaciones y con la creación de estas plantas depuradoras. Y cómo no, el negocio que existe con el agua embotellada, que como bien os hablábamos, fijaros, solamente necesitan esa montaña o ese manantial, y cómo después de la esterilización y la filtración de las etapas, pues se van, como aquí en Jaraba, cerca tenéis una de las más antiguas, el agua de Bronchales. Bronchales, ¿no? No quería pasar la oportunidad de hablaros de Bronchales. Estaban prohibiendo a los agricultores este mismo verano regar del río Jiloca, de la fuente esa de Cella, que es un círculo de piedra. No les estaban permitiendo regar, porque no había. pero estaban sacando camiones y camiones, como si no hubiera un mañana, todo el día. de Bronchales de la embotelladora. Era un domingo. Cada 2 minutos pasaba un tráiler. Y no había agua para los agricultores, pero en cambio la Confederación Hidrográfica no hubo ningún problema para que Bronchales siguiera sacando agua. ¿Y cómo puedo personar en los expedientes de modificación climática y en proyectos de renovables? Pues tengo, todo el mundo tiene derecho, tanto si eres agricultor, ciudadano o afectado, tienes derecho a personarte en el expediente. Y sobre todo, ¿en qué procedimiento? Tienes que identificar el expediente, o sea que tú lo identificas, y es fácil porque tampoco hay tantos números y simplemente con llegar y preguntarlo te lo van a facilitar. Presenta alegaciones y sobre todo haz un seguimiento del proceso. Y no hay plazo. Que nos vengan diciendo de que se te ha pasado el plazo que habéis de exposición pública y que ya no puedes alegar. Tienes todo el derecho y toda la posibilidad tanto de activar revisiones de oficio, declaraciones de lesividad y sobre todo de defender los derechos. Os animamos a que os organicéis, que la gente se está organizando. Igual que hay vídeos de cómo hacer un pastel de limón, también hay vídeos de Aguayuris, hay vídeos de mucha gente que nos estamos formando, que nos estamos organizando, igual que este directo o estas conferencias, y hay esperanza. Y si necesitáis ayuda, siempre os podéis poner en contacto con Pilar Esquinas en el 639-2809-84, que lo decimos siempre al final de nuestros vídeos, 639-2809-84. Pero también hay muchos profesionales y gente que ama el territorio, gente que me consta, que está luchando de verdad y que son gente honesta y que tienen muchas ganas de defender. Y poco a poco, igual que por aquí que tengo a la juez de paz, que tengo alcaldes y tengo gente maravillosa que quieren el territorio, que han demostrado que quieren. Hay gente que no es corrupta, pero hay otra gente que de verdad aman esta zona, aman su tierra. Y no solamente aquí en Teruel, en muchos lugares como está ocurriendo en Soria, en muchos lugares como pasa con Teruel, con León, o en sitios donde saben que hay poca población, hay poca resistencia y que de verdad os invitamos a que defendáis y podáis luchar. Porque todas estas decisiones se han tomado aquí. Y aunque lo empezaron y diseñaron en la época, sobre todo del Partido Popular, en la época de Aznar, precisamente quien lo ejecutó y que lo ha terminado de rematar fue tanto en la época de Zapatero como ha sido con la época también de María Teresa. Y es que esta vicepresidenta, Teresa Rivera Rodríguez y Sara Aguesen, pues son ahora mismo las principales responsables con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Son los verdaderos y principales responsables de todo lo que os hemos estado contando. Hugo Morán, en la Secretaría, os ponemos estas fotos para que identificáis quiénes han sido los que han diseñado de verdad todo esto. El Director General del Agua, tanto María Dolores Pascual como Teodoro Estrela. Las confederaciones hidrográficas son las que están autorizando y son los verdaderos responsables. Los órganos colegiados, tanto la Junta de Gobierno, las Juntas de Explotación, el Consejo del Agua, la Asamblea de Usuarios y las Comisiones de Desembalse. Y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, el CAMA. Y aquí están quienes lo forman. Ellos están dentro, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF, Greenpeace y Silverlife, están dentro de ese Consejo Asesor del Medio Ambiente, dentro del MITECO. Comisiones Obreras y UGT, la COE, CEPIME, el Consejo de Consumidores y Usuarios, UPA, COAG y ASAFA, y sobre todo la Fundación Biodiversidad. Aquaes, Aquamed,
y son los verdaderos responsables de la eliminación, caducidad y extinción de todos nuestros derechos históricos, y por eso están derribando tantas presas, tantos azudes y nos están impidiendo que accedamos libremente a coger el agua. Os invitamos a que busquéis la información en Restaurar Ríos. Ponéis en internet que es Restaurar Ríos y pedís las actas y vais a comprobar la hoja de ruta que llevan diseñando en todos estos años. Y es que la privatización es igual a más precio, menos servicio. Por eso, no gracias. No soy tu negocio. Muchas gracias. Importante ahora que encendamos la luz, si sois tan amables. Lamento en un día de fiesta haberos traído esta información tan dura y tan cruel, pero Nos gustaría que hicieseis preguntas tanto a la gente que está en TikTok y en YouTube como a los que estáis aquí. Cualquier duda que tengáis, estáis con una de las mayores expertas de agua del país, por no decir la número 1, Pilar Esquina. muchas gracias. Sí, buenas tardes. Por alusiones, sí quería hacer un comentario porque habéis dicho que las organizaciones agrarias están pagadas para estamos compradas, ¿no? Estáis dentro de lo que es el... Yo pertenezco a una de ellas y soy buena amiga que eso no es posible, porque he estado en la correcta dirección y eso es completamente falso. Tenemos nuestras subvenciones, sí, que son constitucionales y legítimas, pero no son motivadas por el ejercicio. Perdón. No son motivadas por el ejercicio. ¿No estoy motivada? Están motivadas por el ejercicio. Son unas subvenciones que nos llegan porque somos unas organizaciones agrarias, no porque estemos comprados para defender todas las cosas que habéis dicho vosotras con los artistas. Eso es totalmente falso. Estáis en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y muchas de las firmas, por ejemplo, cuando se llega y se extingue y se caduca o incluso se da la demolición de una presa, vosotros se os da acceso y posibilidad de llegar y de negaros o oponeros, y ahí están vuestras firmas. No me refiero al tema de que has comentado que se nos dan ayudas, dinero. Dinero. Ayudas en subvenciones para defender a estos proyectos. Yo he hablado de organizaciones ecologistas. Y agrarias, que no querían intervenir por alusiones, pues te digo que Pero no. varias organizaciones agrarias y organizaciones ecologistas. O sea, a ver, en el... Y eso no es así. Perdona que recibí la contraria, pero no es así. ¿Cómo que no es así? Las organizaciones agrarias no recibimos ninguna subvención en las cuales defendamos esta política. Nosotros recibimos subvenciones para defender políticas agrarias nuestras, no de este tipo. En muchos de los proyectos de las ventas de derechos de agua, en muchas de las autorizaciones, como está ocurriendo con el tema de la utilización del agua regenerada, vuestras organizaciones, no sé de qué organización será, pero de las principales que están en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, ASAJA, COAG y UPA, están dentro de ese Consejo Asesor de Medio Ambiente. Y sus firmas, autorizaciones, y sin esas organizaciones no hubiera sido posible. Las subvenciones directas, como así se pueden comprobar, es una realidad. Y a día de hoy, no he visto ni una sola de esas organizaciones que se hayan puesto frontalmente a que no se utilice el agua regenerada como lo estoy viendo en Málaga. O cuando ha habido un derribo de una presa, que se hayan opuesto. Que a día de hoy no los he visto. Y hemos tenido y tenemos tenido muchos. O cuando ha habido una declaración de sequía, que de verdad, se hayan personado en el expediente, que se haya comprobado dónde se está haciendo esas obras y ese dinero, y sobre todo se esté auditando esas obligaciones que se está imponiendo a los agricultores, o ahora aquí, en el proyecto Andorra, en el proyecto Catalina, yo no he visto ninguna organización que haya luchado de verdad porque se le reduzca la cantidad de agua a los agricultores, por ejemplo, en pozos de 7.000 bajándoselos a 2.000. Yo no he visto nunca a COAG, ni a UPA, ni a SAJA.
Y te lo digo porque yo estoy todos los días viendo los expedientes en los juzgados. O sea, yo no estoy... cuando viene la documental, cuando haces una impugnación en la declaración de sequía, yo no he visto ninguna organización de ese tipo. Entonces, por omisión, si yo no lo veo lo contrario, no me puedo tampoco decir de que es que estas organizaciones están luchando por ello. No, es que no me refiero a lo que hacemos lo que acabamos de hacer. No, me refiero a que habéis dicho que se nos dan subvenciones tanto a las organizaciones agrarias como a los ecologistas que le dice el compañero. Pero si las subvenciones están ahí. Pero no son de ese tipo de subvenciones. Son subvenciones porque las tenemos, porque nos las hemos ganado nosotros desde pero vale, ¿para qué es una subvención? ¿Para qué sirve una subvención? ¿Nos puedes explicar? A ver, ¿para qué sirve una subvención a una organización si no estáis haciendo vuestro trabajo? ¿Cómo que no hacemos nuestro trabajo? Me refiero en temas de agua. Si no estáis... Para nada. Eso es una opinión personal vuestra. Eso no es así. Eso no es así. Igual que habéis comentado que el cambio climático y la sequía es una mentira. La declaración de sequía, Aquí en esta zona, perdona, es que yo no te he interrumpido. Hemos hablado de la declaración de sequía. El año pasado y el anterior tuvimos una sequía impresionante. Tenemos dos pantanos aquí, Santa Olea y Cananda, y ahí no vació nadie agua. O sea, no se llenó porque no llovía. Sí. Que eso lo vemos nosotros. Sí. En otras zonas no lo sé. Y te han modificado arriba. Pero aquí no se llenaron los pantanos porque no llovía. Pero si no te permiten llover, vamos a ver si te... Sí, eso no lo discuto. Pero que sequía hubo. Y hasta hace 15 o 20 días había sequía. Pero vamos a ver, si te están modificando el ciclo del agua, te están impidiendo llover, te están abriendo las compuertas, a ver, no hay Blanco que y en ser, botella. no hay que ser vamos, no hay que tener, lo estamos comprobando. No sé, vamos. Hola, Sí, está viendo que tienes el otro programa, ¿no? un segundo, buenas tardes. Ahora, yo soy el presidente de la denominación de origen del Cotón de Camarga, ¿vale? Con el tema de la sequía. Yo ante digamos, la cuenca del Guadalope, denuncié que por el río de Guadalope, con el tema del pantano, llevaba un año echando agua de más. Y la contestación que me dieron era que había una compuerta averiada y se calculó esa compuerta averiada durante todo el año y había en el pantano de abajo, había 15 hectómetros más que la cuenca. Cuando empezamos los riegos, esos 15 hectómetros que hubiesen estado arriba, hubiésemos regado perfectamente sin ningún problema. Claro. ¿Vale? Entonces, la sequía, sí, hay problema. Lo que necesitamos es que pero, personas... la gestión de las presas es el problema. No, a ver, lo que os invitamos es que os personéis y pidáis copia de las declaraciones de sequía. O sea, pedís la declaración de sequía y luego, sobre todo, en la gestión, o sea, también hay un plan dentro de cada empresa, hay una documentación y unos responsables. De todas formas, luego si quieres hablamos y te explico, porque sería muy interesante como organización que pidáis acceso a quién han sido los responsables, qué órdenes han dado, cuánta agua se ha desembalsado, el presupuesto y sobre todo el seguimiento de mantenimiento de esas infraestructuras. Porque hay unos presupuestos que van directos, si no se están cumpliendo, tienen la obligación de llegar y de informaros y sobre todo tenéis derecho de acción para pedir responsabilidades. De hecho, ha habido una sentencia muy importante hace unos días, precisamente en los canales en Lérida, de gente que le aportaron el agua porque decían que había sequía y que no podían regar y los daños han tenido que llegar y pagarlos. Entonces, bueno, pues hay situaciones que es bastante... Bueno, tenemos que terminar, ¿no? Perdón. Tenemos que terminar. La última pregunta. Primero, muchísimas gracias por todo lo que transmitís. Yo estoy admirada del valor que tenéis de la valentía. Me siento fatal después de todas las cosas que he oído, pero me resta, no sé si vosotros sois capaces, yo tengo que hacer una búsqueda también. Una pregunta, ¿cómo es eso de que están echando aluminio en el agua?
Sí, modificaron la ley, el año pasado, a primeros del año, modificaron la ley de aguas, de agua de abastecimiento. Entonces están autorizando productos de saludables, que no son saludables. De todas formas, es que sería cuestión de llegar y explicaros puntualmente el seguimiento, porque también cada lugar es diferente. O sea, en grandes ciudades es una utilización, se está utilizando el agua según el punto de vertido, hay que hacer un seguimiento también. Yo cómo puedo saber, perdón, la composición del agua del grifo. Tienen obligación, la Consejería de Salud tiene obligación de hacer todos los, no sé aquí en cuánto tiempo será, pero por ejemplo, aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos cada mes, tienen obligación de hacer en diferentes puntos de seguimiento de agua. Entonces, aquí cada semana, o tenéis cada semana. Bueno, pues cada semana tú puedes llegar y pedir que te den el histórico de los 5 últimos años. ¿Dónde? En la Consejería de Salud. De todas formas, tenéis gente que conoce muy bien aquí el funcionamiento ¿de qué departamento sería aquí? Tenéis bueno, el ayuntamiento lo tenéis un servicio. El gobierno de Aragón en la Consejería. Las botellas de agua que nos hacen. Una cosa, vamos a ver. El hacer un análisis en tu grifo es muy complicado por la trazabilidad de prueba. ¿Por qué? Porque te van a decir que desde el vertido hasta donde llega el grifo, bueno, pues hay muchas posibilidades de llegar y de que se contamine. En cambio, si tú de verdad quieres jugárselo a un fondo de inversión, si esto lo analizas, que es un alimento, eso está cerrado. Si, por ejemplo, imagínate, vamos a suponer, que te dicen que el agua de González, el agua no puedes beber el agua en el pueblo porque está contaminada porque hay una situación grave. Y se me da por llegar y analizar la botellita, alguien puede tener un problema. O bien de prevaricación, porque me ha dicho que mi agua no puede beber y que tengo que beber de esta, cuando me resulta que me estás embotellando del mismo lugar. Entonces, esto... El envase que contamina el agua. Porque el plástico contamina el agua. No, pero la trazabilidad de contaminantes que puede haber no solamente de material en suspensión, sino también hay algunos productos que no solamente están. Ten en cuenta que el agua es bastante conductora de ciertas ideas. También ocurre una cosa, antes teníamos en todos los pueblos, había en diferentes comarcas, tenías unos laboratorios que eran públicos, y eso los han cerrado todos, eso fijaros lo grave que es, que antes teníamos unos... Entonces, os invitamos a que vaya a utilizar los colegios de farmacéuticos. El colegio de farmacéuticos es bastante fiable. Hay instituciones todavía que sí que podéis acceder y que son bastante baratitos. Eso es importante, las universidades, lo que pasa que dependiendo, pero hay, y el colegio de veterinarios también. Es que me llamó la atención lo del aluminio porque yo cogí muestras de corteza de árbol, de interior de un árbol, de tierra de dentro de un tejado que no podía contaminarse con el exterior, de agua de lluvia, lo mandé al CSIC y está partiendo de aluminio todo el exterior. Todo el exterior lleno de aluminio. Entonces es un poco sospechoso. Sí, pero también ten en cuenta por el tema de la geología y luego también hay muchos factores y mucha De los influencia. aviones. También los aviones, Vale. pero me refiero que también es que las empresas, es que la trazabilidad de prueba ahí la tienes complicada. Bueno, pues vamos a despedir, que nos están esperando. Y tengo aquí los famosos botijos de Aguayuris, botijos en chiquitín. Para los que os interese, me voy a poner ahí en un rinconcito y dejamos que entreguen el siguiente premio y el siguiente acto. Muchas gracias por vuestra atención. Quieto todo el mundo. Un segundito, por favor, un segundito. Solo un segundo.